35. 35 clases. Hay más, hay muchas sobre análisis 2 y en el canal perdidamente. Estábamos viendo funciones dadas implícitamente a diferencia de lo que es una función dada explícitamente. Bueno, cuando no podemos despejar la z, como vimos en el video anterior, no podemos encontrar z en función de x, y, o sea, en forma explícita, despejando comúnmente la z. Bueno, cuando no podemos despejar z, entonces la pregunta es, ¿existe o no existe esa z en función de x e y? Bueno, hay un teorema, por sobre todas las cosas en esos casos donde no puedo despejar z, hay un teorema que se llama teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente que me garantiza la existencia de una z en función de x, y a pesar de que no podemos despejar z y no la conocemos explícitamente, no la conocemos abiertamente. Teorema de existencia y unicidad de la función implícita o de funciones implícitas o de funciones dadas implícitamente. Teorema de existencia y unicidad de la función implícita. Muy importante teorema, es un teoremazo, no voy a demostrarlo acá porque también se demuestra para n variables independientes. En algún momento lo voy a demostrar, por ahí hago un beamer, qué sé yo, para gente que le gusta mucho más la matemática y profundamente. Ahora vamos a hablar del teorema, vamos a ver de sus hipótesis y sus condiciones, obviamente resultantes, que es la tesis, ¿no? Vamos a hablar del teorema, vamos a hablar de las condiciones suficientes, que son las hipótesis, para garantizar una consecuencia, una tesis y una aplicación en el caso, como por ejemplo, ejercicios que me piden, bueno, verificar si existe o no una función dada implícitamente. Así que, bueno, un teorema muy importante, muy linda la demostración, pero bueno, delicada, hay diferentes tipos de demostraciones, en varios libros, el apóstol, qué sé yo, está el el Rey Pastor, el Tromba, hay un montón de, hay una bibliografía infinita, el Piskunov, recuerdo el de Midovich, hay un montón, una bibliografía espectacular que se ven exactas, donde uno profundiza estos temas, pero bueno, no importa, ya veremos alguna demostración. ¿Qué dice de ahora el teorema? El teorema, bueno, me va a garantizar esa z en función de x e y, pero dada implícitamente, ocultado, metida en esa funcional f grandota, x, y, z igual a una constante. Esa f grandota, vuelvo a repetir, la hemos usado para encontrar el plano tangente a la gráfica de la superficie en un punto, donde las derivadas parciales de esa f grandota respecto de x, de y y de z no son otra cosa que las componentes del vector normal o perpendicular a la gráfica de la superficie en un punto y al plano tangente que pasa por ese punto. El teorema dice así: sea largo, pero a ver si tengo lugar porque es un poco largo. Necesito lugar. A ver si sea, y ahí sí, ¿no? Y podría hacerlo más atrás. Bueno, no importa. Sea f, x, y z igual a una constante, c constante. Estamos particularizando el teorema, porque este teorema vale para n variables, ¿no? En este caso n más un variable, pero para n variables. Pero lo estamos tratando acá con 3 variables, así x, y, z. Vale para muchas variables, pero para la práctica con solamente vamos a ver estas 3. Pero quiero garantizarle que lo que voy a escribir ahora vale para muchas variables.
sea f de x y z una constante real, un número real. Y sea x0, y0, z0, un punto de r cuadrado, de r al cubo, un punto de r al cubo, tal que cumple esta ecuación. O sea, f de x0, y sub 0, z sub 0 es igual a constante. Es un punto, ¿no?, que se le mete a la funcional y al meter esos tres valores, que puede ser 1, 2 y 3, qué sé yo, cualquier terna de valores, hago la cuenta acá y eso me da la constante. La constante es un número real, 2, 3, 1, 4. Bueno, verifica eso. Entonces, primera condición, f de x y z es continua en este punto. Bueno, continua significa que el límite, cuando x, y z, no hemos visto límite doble ni límite triple, pero lo vamos a poner simplemente. Igual la guía no pide con mucha tenacidad las condiciones. Está como ejercicio. La continua significa que esto es igual a f de x0, y0, z0. Bueno, igual no la vamos a usar mucho porque la guía creo que no pedía nada de esto. Pero bueno, yo anuncio el teorema, después lógicamente uno podrá usarlo con más profundidad o menos profundidad, pero matemáticas es una ciencia formal, no puedo inventar cualquier cosa o no dar tema por decir que no lo vamos a aplicar, pero no, si hay que enunciar un teorema hay que enunciarlo, y bien, correctamente. Bueno, 2. La derivada parcial de f respecto de z, de esa f respecto de z, o sea, la derivada parcial de esta f respecto de z, ¿no? En el punto este, que lo vamos a llamar p sub 0, para así abreviamos, evaluada en p sub 0, es diferente a 0. Bueno, entonces hasta acá, si se cumple esto que está acá, ¿no?, con estas condiciones, entonces existe, vamos a poner, este es el término existe, ¿no?, pero en lenguaje humano, existe al menos una z en función de xy, f de xy, existe al menos una función así dada explícitamente en un entorno de p sub 0. O sea, alrededor del punto p sub 0 existe, bueno, en todo caso, de este punto. No del p sub 0, sino del x sub 0 y sub 0. Alrededor de este punto, en el plano cartesiano, existe alrededor, en una vecindad, ¿no? Entorno significa una vecindad que rodea el punto S, existe una función, por lo menos alguna función z igual a fxy. No me garantiza que que existe una sola, ¿no? Me dice que al menos una, puede existir una o más. Pero después, si agregamos esta tercera condición, de que, bueno, no solamente que esta derivada parcial sea distinta de 0,
en el punto P sub 0. Y además, esto es distinto de 0. Y además, F pertenece a clase 1 en P sub 0. ¿Qué significaba que pertenece a clase 1? Que sus derivadas parciales existen y son continuas en ese punto. Entonces, si yo le agrego esta condición de que F pertenece a clase 1 en el punto, entonces la consecuencia de la tesis, del argumento, entonces existe una sola. Existe una sola. Una única. Existe una única, una sola, una única. Le poner una sola, una única función. Única. Ahí sí es única. Z, fxy. En un entorno del punto x0 y sub 0. O sea, todo esto acá, lo decía, en un entorno de x sub 0 y sub 0. Una sola. Vamos agregando, a medida que vamos agregando la hipótesis al teorema, lo hacemos más estricto el argumento y por lo tanto obtenemos en consecuencia algo nuevo, que sería la tesis. Una tesis nueva, una consecuencia nueva. Bueno. 4. Si agregamos todo esto que está acá atrás, ¿no? 4, a medida que yo voy agregando condiciones suficientes, voy agregando hipótesis. O sea que todo lo anterior se va cumpliendo a medida que voy agregando cosas, ¿no? Obvio. 4. Supongamos que ahora agregamos de que F es de clase 1. ¿Mm? Ah, no, sí. Está bien. Acá vamos a cambiar en 3 antes y con 4. Puse F de clase 1. Vamos a... Esto está bien puesto, pero podríamos ser menos estricto en la condición. Pedirle a que la derivada parcial de F respecto de Z exista y sea continua. O sea, podría pedir esto. Que esta derivada parcial exista, bueno, existe lógicamente, distinto de 0, pero además que sea continua en ese punto. Vamos a borrar un poco acá. O sea, todo lo que puse está bien, pero estoy haciendo una condición menos estricta. Que F sea de clase 1 y además la derivada parcial esta es continua en P0, en P sub 0. Muy bien. O sea, eso significa que cuando haga el límite, cuando X, Y, Z, de esta derivada calculada por regla de derivación, como en análisis 1, la regla de la suma, del producto, del cociente, regla de la cadena, lo que sea, cuando hago la derivada parcial calculado por regla de esto, y le hago el límite cuando X, Y, Z tiende a X sub 0 y sub 0, a esta derivada parcial, esa derivada parcial coincide con la derivada parcial hecha por definición. Esta derivada parcial está hecha por definición de derivada, y esta derivada parcial está hecha por regla de derivación. O sea, coincide con la derivada hecha por definición. Esta derivada hecha por definición de derivada coincide con el límite cuando x, y, z tiende a x sub 0 y sub 0, z sub 0 de esta derivada hecha por regla de derivación. Eso significa que es continua. Es continua en P sub 0. Bueno, entonces
Ahora sí, sigue el argumento. Vamos a borrar 4. Entonces, existe una única z fxy en un entorno del punto x sub 0 y sub 0. Del x sub 0 y sub 0. Bueno, ahora sí. Y ahora vamos a agregar más condiciones para ver qué consecuencia obtenemos del teorema. Supongamos que se cumple todo lo anterior. Pero además, si pedimos, ahora sí, que f pertenezca a clase 1 en P sub 0, en el punto P sub 0, o sea, de clase 1 significa que las derivadas parciales de esa función, o sea, la derivada parcial de f respecto de x, de f respecto de y, respecto de z, existen y son continuas en ese punto. Ya lo vimos, lo de clase 1. Entonces, bueno, el entonces se pone así, ¿no? Con la flechita, para abreviar. Entonces, la z, que es fxy, pertenece a clase 1 en x sub 0 y sub 0. También se suele decir que si f es diferenciable, implica esta función z es diferenciable. Para el que sepa lo que es diferenciable, porque no vimos en el canal lo que es la diferenciabilidad, pero acuérdense que, para el que sabe, que diferenciabilidad no es lo mismo que clase 1. Hay un teorema que dice que si la función es de clase 1 en un punto, implica es diferenciable en ese punto. Para el que sabe la definición de diferenciable. O sea, sin ser tan estricto en este teorema, yo puedo decir que f es diferenciable en P sub 0, entonces la función z es diferenciable en x sub 0 y sub 0. Pero bueno, acá estamos utilizando la condición fuerte, estricta, de que sea de clase 1. Porque vimos que es una función de clase 1, pero no vimos lo que es la definición de función diferenciable. Bueno. Bueno, si se cumple esto último, ya está. Ya estamos terminando el teorema. Porque si se cumple todo esto, entramos en el famoso teorema de Cauchy-Dini. Cauchy-Dini. Luis Agustín Cauchy, vimos una propiedad, esa propiedad para determinantes que, dada dos matrices cuadradas A y B pertenecientes a reales de n por n, el determinante A por B es igual al determinante A por el determinante B. Cuando vimos determinante, vimos a Luis Agustín Cauchy, un gran matemático francés. Su propiedad, creo que en 1812, la demuestra, no me equivoco. Historia de la matemática, me encanta. Bueno, ok. Y acá proviene lo que se llama el teorema de Cauchy-Dini, que me posibilita hallar las derivadas totales de z respecto de x y de z respecto de y, que se pueden deducir a través del diferencial, y lo podemos ver de una forma intuitiva, más allá de la demostración de este teorema y del teorema de Cauchy-Dini, claro. Pero se puede ver intuitivamente de cómo sale la derivada total de z respecto de x y de z respecto de y. Bueno, de acá surge ese teorema. De aquí el teorema de Cauchy-Dini. Entonces, de aquí, cumpliéndose todo, entonces de aquí teorema de Cauchy-Dini. Se escribe Cauchy, ¿no? De caucho, parece caucho, pero se dice Cauchy en francés. Cauchy-Dini. Dini es un matemático italiano del siglo XIX también. Cauchy-Dini. Teorema de Cauchy-Dini. Y acá sale el teorema de Cauchy-Dini, o sea, de Cauchy-Dini, que dice lo siguiente. La derivada de z, derivada total de z respecto de x, no sé si me va a alcanzar. Sí, no me va a alcanzar para ponerlo. Y aquí sale el teorema de Cauchy-Dini.
Lo dejo picando la pelota en el próximo video. Vamos a ver, ya pasaron 20 minutos. Vamos al próximo. A 36, y en 36 definimos el teorema de Coscirini, que es justamente lo que nos va a servir para hacer los ejercicios cuando nos pidan la derivada, las derivadas de z, de derivadas de funciones dadas implícitamente como z, ¿no? Z está dada en forma implícita, por eso vimos esto. Y cuando nos pidan de esa función z, fxy, dada en forma implícita, nos pidan las derivadas parciales. En realidad lo que tenemos que sacar son las derivadas totales de esa z respecto de x y de esa z respecto de y. Ese es el teorema de Coscirini y lo vemos en el próximo video. Así que esto queda para la foto. Muy importante. Así que bueno, los dejo con el teorema de existencia de unicidad funcionadas implícitamente. La consecuencia es el famoso teorema de Coscirini, que nos va a garantizar la existencia y el cálculo de la derivada total de z respecto de x y de z respecto de y. A eso vamos, el teorema de Cauchy. No se vayan porque ahora viene el teorema de Cauchy, si no Cauchy se va a enojar. Chau, chau.